Hola, buenos días, ¿cómo les va? Hoy soy Rex Forment. Continuamos con la novela Un soldado a la deriva en Poniente, capítulo 12. Ninguna imagen o personaje de la historia me pertenece, todos los personajes a sus respectivos creadores. Espero que lo disfruten. Capítulo 12, el sexto día, hachas y caballeros misteriosos. En el sexto día del torneo, Steve se encontraba deambulando en su saco de dormir. Los movimientos habituales de sus compañeros, de Keladri sacando a Toby de la cama, de las quejas de Toby despertando a Robin, quien entonces, aturdido, comenzaba a preparar un desayuno ligero, de Naeris dando instrucciones a los chicos para el día, no se habían producido esa mañana. La respiración débil y los ronquidos no tan débiles provenientes de las otras tiendas le indicaron que su precaria rutina se había roto. Steve se levantó de su saco de dormir, poniéndose una túnica fina antes de salir al área común. Trabajó en silencio para preparar un refrigerio fácil para que los demás compartieran al despertar, escuchando los sonidos del campamento que se despertaba afuera. Dodger se unió a él, entrando desde su puesto de guardia autoproclamado afuera, y apoyó su fea y puntiaguda cabeza en la rodilla de Steve, mirándolo con sentimiento. Steve le dio un trozo de jamón y grasa, y su cola golpeó contra el suelo de lona. Toby fue el siguiente en salir, probablemente siguiendo su olfato, y aceptó la hamburguesa de jamón y queso que Steve le ofreció, murmurando un agradecimiento mientras parpadeaba para quitarse el sueño de los ojos. «Voy a ver cómo están los caballos», dijo, engullendo la comida. «Buena suerte con las hachas». Salió de la tienda, con el pelo de punta. Robin salió arrastrando los pies de su habitación y bajó la cabeza al ver a Steve limpiando. «Lo siento, Steve», dijo. «Debería haberme despertado antes». «Preparar el desayuno no me va a matar», dijo Steve. Comentaba que atenderlo a todas horas no era tarea del niño, pero para Robin, sí lo era. «Toma, come esto y luego ayudas a recoger». Naeris se unió a ellos en la mesa, luciendo un vestido lila claro y pasándose un cepillo por el pelo. El cepillo era delicado, de fina factura y con un espejo fijado en la parte trasera. «Gracias, Steve». «¿Te estás vistiendo hoy?», le preguntó Steve, señalando con la cabeza el vestido que llevaba. No era tan elegante como el vestido lavanda que había llevado al banquete en Desembarco del Rey, pero aún así destacaba por su calidad. «Hoy ganarás el lanzamiento de hacha», dijo Naeris. «El aspecto de tu séquito te hará destacar». «¿Tengo tanta confianza en mi brazo para lanzar?», preguntó Steve. Naeris se burló. «Te vimos despachar caballeros en la refriega. Un hacha no debería molestarte. Solo digo que espero que no me hayas apostado nada. Quizás dormí de forma extraña sobre el brazo». «Puede que tenga el codo mal», dijo. Su tono denotaba preocupación, pero su sonrisa burlona lo desmentía. La recompensa por su descaro fue una mirada dura. «¿Eso significa que yo también tengo que arreglarme?», preguntó Robin, masticando lo último de su hamburguesa. «Sí», dijo Naeris. «Asegúrate de usar la ropa con la estrella blanca bordada en el pecho». Robin emitió un sonido de asentimiento al tragar otro bocado. Un gemido anunció el despertar de Keladri, y unos momentos después cruzó la puerta hacia su habitación, masajeándose la sien. «¿Cómo está tu cabeza?», preguntó Steve. «He comido peores en las listas», dijo Keladri. «No creo que me apetezca beber». Se sentó a la pequeña mesa en lo que parecía el comedor y aceptó el plato que Steve le ofreció. «Si la resaca es como si te tocaran la campana, no te culpo», dijo Steve. «Creí haberte visto bebiendo en la taberna», dijo Keladri mientras comenzaba a comer. «Bebo cuando otros lo hacen, pero el alcohol realmente no me afecta», dijo Steve. «Probablemente podrías ganar en un concurso de bebida», dijo Robin. «Probablemente», asintió Steve. «Ganamos algo de dinero con él en la pulseada el otro día», dijo Naeris, «pero gané más que eso apostando por él en la pelea». «Unas cuantas monedas de cobre y plata en la taberna no parecen mucho cuando se miran los premios del evento», dijo Keladri. «No cuando el premio son miles de dragones», dijo Robin. «Supongo que sigue siendo divertido para una noche en la taberna». A Steve se le ocurrió una idea. «Hablando de diversión de taberna», dijo, volviéndose hacia Naeris. «¿Cuánto tiempo ibas a seguir ofreciéndome para cantar con una voz como esa?» «¿Qué quieres decir?», preguntó Naeris, mientras se ocupaba de su comida. «Tú y tu amiga Jenny», dijo Steve. «¿De dónde salió eso?». «Nunca dije que no podía cantar», dijo Naeris. «Sí, claro», dijo Steve. «Mi padre me pagaba las clases cuando era joven», dijo Naeris, cediendo al ver la ceja indiferente de Steve. «Y disfrutaba escuchando canciones nuevas. Era raro el día que llegaba algo nuevo a Sharp Point».
Tienes una voz preciosa, dijo Keladri. Mejor que la de cualquier trovador que haya pisado el castillo de mi padre. Gracias, dijo Naeris sonriendo. ¿Podrías cantar para ganarnos la cena cuando Steve gaste todas sus ganancias en comida?, dijo Robin. No soy tan malo, dijo Steve, haciendo una mueca mientras limpiaba su plato con lo último que le quedaba de pan. Sí, claro, dijo Naeris, respondiéndole con descaro. Deberías cantar más a menudo, continuó Steve. Podría compartir contigo algunas canciones de casa, si quieres. Naeris bajó la mirada hacia su plato. No he tenido muchas razones para cantar desde que falleció mi padre, dijo. Pero me gustaría. Steve asintió con la cabeza. Vamos, dijo, poniéndose de pie. Quedan unas horas antes del lanzamiento de hacha, y quería enseñarte algunos lanzamientos que puedes hacer con vestido. Naeris puso una mano sobre su cabello recién cepillado, pero suspiró y se puso de pie. Voy a limpiar todo esto, dijo Robin, mientras recogía el desorden de los preparativos del desayuno de Steve. Eso puede esperar, dijo Steve. Necesito a alguien con quien Naeris pueda practicar. Gracias por ofrecerte. Uso el arco por una razón, ¿sabes? Dijo Robin, gimiendo, pero hizo lo que le pidieron. Siempre y cuando sepas qué hacer cuando alguien se acerca, dijo Steve, antes de volverse hacia Keladri. ¿Viene Toby al lanzamiento de hachas? Pasará todo el día en los establos si lo dejamos, dijo Keladri, mientras colocaba un trozo de jamón en su bolsa empapada en vinagre. De acuerdo, dijo Steve. Aprovechemos esto al máximo entonces, les dijo a Robin y Naeris mientras los guiaba fuera de la tienda. Había un espacio abierto de hierba detrás de sus alojamientos que les había servido bastante bien para el entrenamiento que les había estado dando. La principal zona de entrenamiento de Arrenal, conocida por los lugareños como el patio de piedras fluyentes, se había reconvertido en la competición de lanzamiento de hacha. En lugar de establecer simples carriles para blancos cada vez más distantes, parecía que habría 3 desafíos diferentes, cada uno más difícil que el anterior. Steve no pudo precisar cuáles serían esos desafíos, ya que solo se había preparado la primera y más grande zona. Una treintena de blancos anulares estáticos situados donde antes estaban los parapetos de tiro con arco. Más gente de la que esperaba, dijo Robin. Pensé que la justa atraería a más gente. 5000 dragones son 5000 dragones, dijo Naeris. Los altos nobles tenderán hacia la justa, dijo Keladri, pero no son la mayoría. Como de costumbre, el evento fue supervisado por un maestre y sus asistentes, quienes anotaron y clasificaron la información, y así se unieron a la fila que conducía a su pabellón de telas para registrar la presencia de Steve. De vez en cuando, captó susurros y miradas de otros que lo reconocían, pero aún no se parecía en nada a lo que ocurría en casa. Incluso Keladri fue reconocido 1 o 2 veces. Todo era muy parecido a lo que Steve imaginaba que sería ser un atleta popular. Señor América, dijo el maestre cuando lo alcanzaron. Maestre, dijo Steve. Lo reconoció como el mismo hombre al mando de la refriega. Me alegra volver a verte. ¿Y tú?, respondió. Sobre todo sabiendo que no podemos permitir que se repita el mal comportamiento de la refriega. A pesar de su aparente edad, su mirada era penetrante mientras revolvía pergamino y mojaba una pluma en el tintero. Espero que los responsables sean llevados ante la justicia, dijo Naeris, dada su falta de respeto hacia Lord Went. Se rumorea que el senescal de Lord América planea una ingeniosa reprimenda con la armadura de los cabecillas, dijo el maestre con sequedad. Pero mi señor Went también ha expresado su descontento y los ha desalojado de su torre. Ahora residen en la aldea de tiendas. Entonces podrían ser nuestros nuevos vecinos, dijo Robin. ¡Qué suerte la nuestra! Los ojos del maestre se dirigieron a Steve con el ceño ligeramente fruncido. Al menos esta vez no tengo que estar pendiente de una emboscada, dijo Steve. A menos que haya unos lanzadores realmente malos. Uno podría sorprenderse, murmuró el maestre. A su lado, un escriba le entregó un rollo de pergamino en el que habían estado escribiendo durante su conversación, y el maestre lo repasó. Todo está en orden. Garabateó algo, demasiado desordenado para que Steve pudiera descifrarlo, incluso con las lecciones de escritura que Naeris le había estado dando. Te lo agradezco, dijo Steve. No recuerdo tu nombre. Baldrich, dijo, maestro Baldrich. Te veré en la entrega de premios, Baldrich, dijo Steve. Sin duda, mi señor, dijo Baldrich. ¿En el escenario o entre el público? Uno de los asistentes que escuchaba no pudo contener una exclamación de sorpresa, mientras Steve resoplaba divertido.
Se dio la vuelta, tras haber retrasado la fila bastante tiempo, y condujo a los demás hacia el interior del patio. Aún no era la hora de que comenzaran los eventos, pero veía varias maneras de mantenerse ocupado hasta entonces. Los primeros blancos que había visto antes estaban abiertos para calentar, y pudo ver a varias personas usándolos. En una posición central, lo que solía ser un círculo de entrenamiento ahora albergaba un pabellón elevado con mesas repletas de diversos alimentos. Estaba ocupado principalmente por nobles de clase media y baja, pero había algunos hombres de aspecto más rudo merodeando por los bordes. Divisó a Lord Byte y a su esposa, instalados cerca del centro. Finalmente, si no le apetecía practicar ni socializar, divisó unos bancos a la sombra de una torre donde podían esperar a que comenzara el evento. ¿Alguien tiene hambre?, preguntó Steve. No diré que no a las cosas buenas, dijo Robin. Que Ladry y Naeris no protestaron, así que se acercaron al pabellón, buscando sitio para los cuatro. La comida en las mesas era digna de un señor. Pequeñas exquisiteces y golosinas fuera del alcance del campesino promedio e incluso de muchos nobles de baja alcurnia. Parecía estar abierto a cualquiera que quisiera participar, aunque en su mayoría solo los nobles se sentían lo suficientemente cómodos como para instalarse en el pabellón. Una agradable brisa lo recorría, trayendo consigo fragmentos de conversación y bromas. Steve vislumbró un plato de los pastelitos que Asara le había servido el día que lo recibió y se dirigió directo hacia ellos. Casualmente, esto los colocó justo al lado de Lord y Lady Byte. Señor América. Lo saludó Derek Byte. Le estaba dando uvas a su esposa, Tita. Byte, dijo Steve, tomando asiento. Me alegra verte de nuevo. Sus compañeros se sentaron junto a él. Lady Naeris, dijo Tita. Ser Kedri. Señora Tita, dijo Naeris sonriendo. No, me temo, dijo Keladri. ¿De verdad?, preguntó Tita. Después de tu actuación en la justa, lo supuse. Todavía no, dijo Keladri. Quizás algún día. ¿Tu pupilo no está contigo hoy?, preguntó Derek, después de mirar a su alrededor en busca de Toby. Toby ha sido inseparable de Quicksilver, el corcel de arena que le regalaste, dijo Naeris. Derek asintió con aprobación. Me alegra oír eso. Oh, este es Robin, otro de nuestros pupilos, dijo Steve, al darse cuenta de que el chico no conocía a los Byte. Robin, estos son Lord Derek y Lady Tita Byte. Estaba bastante seguro de no haber cometido ningún error al presentarlos. Es un placer, dijo Robin, haciendo una reverencia brusca desde sentado. La sonrisa de Naeris le dijo a Steve que no lo había hecho tan bien como pensaba, pero era una exasperación divertida la que mostraba, por lo que pensó que no podía ser tan malo. Steve me dijo que planeas competir en tiro con arco, preguntó Derek. Sí, dijo Robin. Steve es generoso. Tienes muy buena puntería, dijo Steve. Es una pena retenerte. Se sirvió unos cuantos pasteles. Parece que te rodeas de talento, dijo Tita. A veces las cosas simplemente funcionan así, dijo Steve. La melee, la carrera de caballos, esa justa espectacular, reflexionó Derek. Si el hacha cae en la misma dirección, ya puedo sentir el peso de mi monedero. Es un buen problema, dijo Keladri. Sin duda, dijo Derek. Pero no te faltará competencia. ¿Alguien en particular?, preguntó Naeris, inclinándose hacia adelante. Derek le dio a Tita otra uva mientras ella se inclinaba hacia él. Hay muchos candidatos, pero hay algunos que destacan. Alric Salcliffe, un isleño de hierro, que ganó el torneo de lanzamiento de hacha en Lannisport. Es feo, le falta la nariz, pero tiene buen brazo. Button Crackhead, de las tierras del oeste, es uno de los favoritos, al menos según los contadores. ¿Alguna relación con Sumner Crackhead?, preguntó Steve. Derek frunció el ceño y pensó. Su hijo, creo, dijo Tita. ¿Conoces a Lord Sumner? Luchamos juntos durante ese asunto de la hermandad Kingsword, dijo Steve. Tendrás que contarlo, dijo Derek, mientras sus ojos se iluminaban en su rostro bronceado. Parece como si todos los que conozco ya lo supieran, dijo Steve haciendo una mueca. Los bardos dominan su oficio, dijo Derek. También corre el rumor de que un gigante campesino está siendo patrocinado por Lord Whitegrove del dominio, pero ya veremos. Voy a cuidar de ellos, dijo Steve. Sobre ese cuento, dijo Tita. Naeris le dio un codazo, ocultando una sonrisa, y Steve suspiró.
Bueno, conocí a Sumner Crackhead cuando Naeris y yo atravesábamos el bosque real, siguiendo el rastro de mi escudo. Con el tiempo, llegó el comienzo de la competición, y los maestres y sus asistentes comenzaron a convocar a los participantes a la primera ronda por grupos. Steve acababa de concluir su relato de la lucha contra la hermandad con el nombramiento de Jaime como caballero por parte de Arthur Dayne, tras haber atraído a una audiencia considerable en el pabellón, cuando oyó que lo llamaban. Buena suerte, Lord America, dijo Derek. Tendrás que perdonarme si te animo desde aquí. Verás, no me puedo mover. Señaló su regazo, donde Tita se había acomodado mientras Steve le contaba la historia. Qué mal para ti, dijo Steve con el rostro serio. Se levantó de su asiento, cogiendo un último pastelito al pasar. Naeris, Robin y Keladri lo siguieron, acompañándolo en su camino hacia el campo de tiro. Con sus elegantes ropas y la estrella blanca bordada en el pecho, parecían la pareja perfecta de cualquier séquito noble. El campo de tiro con hacha era como lo había visto. Unas 30 dianas dispuestas donde antes estaban los parapetos de tiro con arco. Curiosamente, estaban dispuestas en 3 grupos de 10, cada uno a 10 pasos del anterior. Steve calculó que la más cercana estaba a unos 10 pasos y la más lejana, a 30. Señor América, llamó uno de los asistentes, llamando la atención de Steve. Ese soy yo, dijo Steve. Por aquí, por favor, dijo el hombre, guiándolo hacia un pequeño grupo de lanzadores. Su séquito puede observar desde las gradas o desde los laterales de las pistas, como les plazca. Nos vemos luego, dijo Steve. Keladri le dio un apretón en el hombro, mientras Robin le hacía un gesto con la cabeza. Naeris lo envolvió en un abrazo rápido antes de seguirlos al borde de las calles, donde ya se había formado un pequeño grupo. Steve se unió al grupo más pequeño de participantes y esperó. Competidores, anunció un heraldo con una voz sorprendentemente potente para un hombre delgado. Esta es la primera de 3 rondas. Se les entregarán 3 hachas para lanzar. Se les calificará por precisión, con una bonificación por distancia. Pueden elegir su objetivo. Los que tengan la puntuación más baja serán eliminados. No se les informará su puntuación. Se oyeron murmullos entre la multitud, algunos más optimistas que otros. Cuando estéis listos, acercaos al objetivo que hayáis elegido y se os entregarán vuestras armas, concluyó el heraldo. Steve se dirigió directamente a los objetivos más lejanos, considerando que estaba dentro de sus posibilidades de acertar. Pensó que esta primera ronda debía ser solo para reducir el número de enemigos. Le entregaron 3 hachas de mano y las sopesó, para familiarizarse con el peso. Estaban bien equilibradas, y lanzó una al aire en un giro, atrapándola fácilmente. Ahora, la pregunta era, ¿quería divertirse o mantenerlo simple? Bueno, más vale prevenir que lamentar. Al menos para empezar. Colocó 2 hachas en el suelo, con la cabeza hacia adelante y los mangos apuntando hacia arriba. De lado, hacia el objetivo, retrae el hacha, exhala y lanza. Con un golpe seco, el hacha se hundió en el blanco, justo descentrada. Steve frunció el ceño ligeramente. Bueno, una diana era una diana. Tomó la siguiente hacha. Golpe. 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 Steve miró hacia el carril a su lado, donde un hombre acababa de dar 3 hachas en el blanco en apenas unos segundos. A menos que a otro le faltara la nariz, debía ser al Rick Sutcliffe, el isleño de hierro. El hombre vio que Steve lo miraba y le dedicó una sonrisa, una que parecía diseñada para retraer el cartílago y mostrar el agujero en su cara. Steve le dedicó una sonrisa cortés y realizó su lanzamiento. Dio en el blanco con un golpe seco y satisfactorio, junto a su primer lanzamiento. Eso probablemente bastó para asegurar su pase a la siguiente ronda, así que podía permitirse divertirse un poco. Se estiró, estirando las piernas una a una, y recogió el último hacha. La lanzó al aire, una vez, 2 veces, para familiarizarse con ella y su giro. A la tercera, la lanzó más alto, recorriéndola con la vista mientras giraba en el aire, antes de que empezara a caer. Steve saltó y giró, asestando un fuerte golpe con la bota, que impactó limpiamente la parte trasera del hacha y la mandó girando por la pista. Fue su peor lanzamiento hasta la fecha, apenas dentro del centro de la diana. Aterrizó suavemente sobre los pies, con la cabeza inclinada, pensativo. Clint probablemente lo abuchearía, pero estaba contento. Se giró hacia el asistente que lo había visto lanzar. ¿Qué te parece? Suficiente para pasar. Ese. Quiero decir, no puedo decirlo, mi señor, dijo el hombre, con la mandíbula ligeramente abierta. Me parece bien, dijo Steve. ¿Puedo irme?
Sí, es decir, los resultados se anunciarán en breve, mi señor, dijo el asistente. Steve abandonó la zona objetivo, buscando a sus compañeros. Lo encontraron a mitad de camino hacia el pabellón, con expresiones diversas. Robin se movía con dificultad, con un entusiasmo que Steve creía justificado, mientras que Keladri mantenía su habitual expresión de calma e inexpresividad. Naeris, sin embargo, parecía dudar entre sonreír, negar con la cabeza o rezar al cielo. ¿Cómo crees que fui? Preguntó Steve, con una voz que habría hecho que Bucky se pusiera inmediatamente a la defensiva. ¿Puedes enseñarme cómo hacer eso? Exclamó Robin. Creo que pasarás, dijo Keladri. Al menos nuestro dinero está seguro, dijo Naeris. Sí, yo también pensé que lo hice bien, dijo Steve. Y eso es parte de la defensa personal que ya te he enseñado, Robin. Robin dio un pequeño apretón de puños. Supongo que podría haber sido peor, dijo Naeris. Volvamos al pabellón. No fueron los únicos que notaron el singular método de lanzamiento de Steve, y atrajeron varias miradas al encontrar un sitio donde sentarse de nuevo, aunque esta vez no cerca de los Byte. Steve se sirvió una pequeña torre de pasteles mientras esperaban, observando los demás lanzamientos y comentando la competencia. La mayoría parecía elegir el objetivo de media distancia, con la esperanza de que el punto medio entre dificultad y recompensa les diera resultados. Algunos eran mejores que otros, clavando con confianza sus hachas en el blanco en cada lanzamiento, mientras que otros habían entrado claramente con la esperanza de colarse de alguna manera con una habilidad bastante regular. Luego estaban aquellos a quienes Steve vigilaba. Alric, el isleño, que había lanzado cuando Steve lo hizo, pero también un hombre con un aspecto similar a Sumner, que también había dado en el blanco más lejano, y un joven corpulento que pasaba la mayor parte del tiempo comiendo en silencio, cabizbajo, mientras su compañero, más pequeño, hablaba con soltura con un pequeño grupo de nobles. Finalmente, los últimos competidores tuvieron su oportunidad, y una sensación de anticipación se apoderó de ellos mientras los maestres conferenciaban con sus asistentes y el heraldo volvió a llamar su atención. Si digo su nombre, habrán pasado a la segunda ronda, dijo, antes de mirar un rollo de pergamino. Lord Alric Salcliffe, Jack Flowers, Lord Steve Rogers, continuó, pero Steve se desconectó. Estaba en la segunda ronda, pero ¿qué más esperaba? Naeris le dio una palmadita en la mano en señal de felicitación mientras Robin golpeaba la mesa con los nudillos. Hubo una breve espera para que se leyeran los nombres restantes, y luego otra, ya que algunos participantes no estaban seguros de si los habían oído, o no los habían oído y trataron de argumentar que deberían haberlos oído. Sin embargo, los que continuaron fueron llamados de nuevo. Steve se sacudió algunas migas del regazo, dejando atrás una torre de pasteles bastante vacía, y se unió a ellos. Un centenar de hombres habían avanzado, y observaban cómo los sirvientes llevaban troncos altos, tallados toscamente para simular un hombre, más allá del muro de contención, lejos de los blancos a los que habían lanzado antes. Los troncos estaban escalonados formando un círculo aproximado, quizá 25 en total. Habrá 10 rondas de 10 hombres. Anunció el heraldo. Cada hombre recibirá 5 hachas, con una cuerda de color alrededor del mango. Se registrará su color, y solo las hachas de su color se contabilizarán. Los blancos más lejanos valen más puntos. Solo se contará el golpe más letal. Si derribas otra hacha de un blanco, ninguno de los lanzamientos contará. Tendrán medio minuto para realizar sus lanzamientos. Steve se animó un poco. Esto sonaba interesante. Se acercó al oír su nombre en el primer grupo de 10 y aceptó el lazo de cuero que le entregaron, con 5 hachas colgando de él. La ronda comenzará al sonar el silbato. No lancen antes del silbato, dijo el heraldo. Las hachas le dieron la misma sensación que las que había lanzado antes, y vio un trozo de cuerda azul atado bajo sus cabezas. Se alineó con otros 9 hombres en una línea curva, con los pies apoyados en un trozo de cuerda en el suelo, y respiró hondo. El lazo de cuero le resultaba incómodo en la mano, pues las hachas se interponían entre sí al intentar agarrarlas. Mirando a ambos lados, vio que algunos hombres las tenían todas colgadas de un brazo, mientras que otros, como él, las habían dejado en el suelo, listas para ser recogidas. Steve observó los objetivos. Era una competencia de velocidad y precisión, y competían por objetivos limitados. 25 troncos entre 10 hombres, cada uno con 5 hachas. Necesitaba una ventaja. Tomó un hacha y la lanzó al aire. Luego tomó otra y repitió el gesto con otra, antes de atrapar la primera y lanzarla de nuevo.
Cada vez que atrapaba un hacha, lanzaba otra al aire, hasta que hizo malabarismos con las 5 hachas a un ritmo tranquilo. Algunos de los otros lanzadores se giraron para mirarlo, pero él estaba concentrado en los objetivos al otro lado del círculo. Se oyó un silbido agudo y Steve respondió. Echó el brazo hacia atrás al atrapar cada hacha y la lanzó como una piedra que rebota, enviándola girando hacia el cuello de cada tronco. La primera, en cambio, cortó la cabeza hasta la mitad, pero la segunda dio en el blanco y lo dejó casi descabezado. Las 3 siguientes la atravesaron directamente, sin necesidad de mucha atención ni equilibrio para mantener las hachas en el aire, y hubo 3 golpes sordos, uno tras otro, al caer las cabezas al suelo. Las hachas acabaron en el muro de tierra, a poca distancia. Steve se sacudió las manos, mientras la mayoría de los demás apenas lanzaban su segundo o tercer hacha. Se apartó de la fila, se giró hacia el mismo asistente con el que había hablado después de la primera ronda y sonrió. El hombre lo miró fijamente. Por favor, espere el anuncio de su avance a la siguiente ronda. Genial, dijo Steve. Regresó con sus amigos, dando saltitos. Bueno, dijo al llegar junto a ellos, pasó algo interesante mientras no estaba. 10 rondas de hombres tardaron en disparar, y en cada ocasión los blancos tuvieron que ser reubicados. Como antes, el campo se dividió rápidamente, esta vez entre quienes sabían lanzar un hacha y quienes podían matar con ella. Alric, Crackhead y Flowers volvieron a destacar ante Steve como lo más parecido a una competencia, demostrando velocidad, habilidad y potencia en sus lanzamientos. La atención de los demás espectadores fue mayor esta vez, ya que la mayoría había visto su proeza con las hachas. Hombres y mujeres se acercaron a su grupo para conversar brevemente, para preguntarle dónde había aprendido sus habilidades, si él era ese Lord America, si creía que ganaría, generalmente con un brillo familiar en los ojos, si le iría igual de bien en la final de combate cuerpo a cuerpo, sí, su larga experiencia como figura pública le permitió manejar bastante bien la atención, aunque su voz, sí, ciudadano, por supuesto que tengo tiempo para firmar todos sus recuerdos. Empezó a aparecer a medida que avanzaba el discurso. Sin embargo, a medida que avanzaba el día, Steve empezó a percibir algo extraño. No en el pabellón ni en la competición de lanzamiento de hachas, sino a su alrededor. Se veían caballeros, sirvientes y hombres de armas deambulando por el lugar, no en grupo ni con un propósito único ni como si tuvieran un destino en mente, sino como un hormiguero invertido, todos buscando algo. ¿Qué crees que está pasando?, preguntó Steve. Están registrando el terreno, dijo Kelladry. Ella había visto lo mismo que Steve. Sin alarmas ni pánico, reflexionó Steve. Si hubiera un intento de asesinato, lo habría, dijo Kelladry, asintiendo. ¿Un robo, quizás?, preguntó Naeris, al darse cuenta de lo que veían. Menos mal que Dodger está vigilando la carpa, dijo Robin. Mientras hablaban, un par de caballeros errantes se acercaron al pabellón, deteniéndose justo al otro lado del borde, observando su interior mientras observaban a todos los presentes. Tras un largo momento, suficiente para que los que estaban dentro se dieran cuenta y para que algunos comenzaran a ofenderse, se dieron la vuelta y se marcharon. Robin, dijo Steve, ¿te importaría perseguir a esos dos y preguntarles qué está pasando? Robin se puso de pie rápidamente y corrió tras ellos mientras Steve observaba. Cuando los alcanzó, los hombres no se detuvieron, pero sí parecieron responder a sus preguntas. Tras una breve conversación, Robin se dio la vuelta y regresó corriendo. Había un caballero misterioso en la justa, pero de alguna manera ofendió al rey, y él ordenó que lo desenmascararan y lo llevaran ante él, informó Robin. Prometió una recompensa a quien lo hiciera. No envidio a ese caballero, dijo Kelladry. Llamar la atención del rey de esa manera. El rostro de Naeris era sombrío. Espero que no los encuentren, dijo en voz muy baja. Desembarco del rey albergaba muchos rumores inquietantes. No los culpo por querer evitar verse envueltos en todo eso, dijo Steve. A la gente común rara vez le va bien cuando se involucra con los ricos y poderosos. Arenal es un lugar enorme, dijo Robin, optimista. Es difícil encontrar a una sola persona. Oiremos qué sucede, pase lo que pase, dijo Kelladry. Creo que la ronda final está a punto de comenzar, añadió, señalando con la cabeza al heraldo mientras este conversaba con los maestres. 10 hombres habían llegado a la ronda final, y el público aplaudió al ser nombrados. Steve levantó el puño al leerse su nombre primero, seguido de aquellos que había marcado como sus competidores más cercanos. El número de espectadores fuera del pabellón había aumentado con el transcurso del día.
Muchos venían a ver la final, pero no les interesaban las preliminares, y las pocas gradas de madera que se habían instalado alrededor de la zona de la ronda final estaban casi a reventar. Si me seguís, procederemos a la ronda final, anunció el heraldo, alzando la voz por encima del parloteo y el clamor. Fuera lo que fuese lo que habían planeado, requirió cierta preparación, y se habían esforzado por mantenerlo oculto. En lugar de exponerlo a la vista, habían colocado lonas para ocultarlo. Mientras Steve y los otros 9 hombres se acercaban, un pequeño grupo de nobles los siguió, dejando el pabellón vacío. Vio a los Byte, y todos le saludaron con un asentimiento, muy satisfechos con el progreso de las cosas. Señores y damas, dijo el heraldo. El desafío final. Hizo un gesto a alguien a un lado, tiraron de una cuerda y la lona que ocultaba a los objetivos se derrumbó. Vaya, dijo Steve, asimilándolo. Le recordó a uno de los juegos de la feria, donde se disparaba a dianas con un rifle de aire comprimido mientras se movían de un lado a otro, pero mucho más grandes, y en lugar de figuras de hojalata, 2 docenas de cerdos enteros colgaban de ganchos mientras eran transportados en filas mediante un sistema de cuerdas y poleas. Los cerdos estaban metidos en armaduras viejas y destartaladas. Uno incluso llevaba un yelmo roto. Al menos podía decir que ya estaban muertos. La multitud murmuraba mientras asimilaba todo. Esta es la ronda final. Habrá un solo ganador. Serán evaluados por velocidad y letalidad. Los maestres examinarán los cadáveres y asignarán los puntos correspondientes. La ronda durará 1 minuto. No hay límite de hachas. Parejas de hombres corpulentos llevaban bandejas con hachas de mano, y cada competidor colocaba una al lado. De nuevo, se ataban cuerdas de colores bajo la cabeza de cada uno. Comenzarás cuando yo dé la orden. Toma tu primera hacha. Steve tomó su hacha y se preparó. Bueno, querían letalidad. Comenzar. Steve levantó el brazo y lanzó el hacha, y fue recompensado con el astillamiento del metal al romperse el peto. Se oyeron exclamaciones de la multitud, pero ya tenía otra hacha en la mano y otro objetivo en la mente. Avanzó por la fila, clavando un hacha en el pecho de cada cerdo que pasaba frente a él, haciendo que la cuerda que los jalaba se balanceara con cada golpe. Le recordó los sacos de boxeo que usaba antes de que Tony le consiguiera unos mejores. Había unos 4 cerdos por cuerda, y 6 cuerdas en total, que transportaban a los cerdos primero en un sentido y luego daban la vuelta para volver en el otro. Steve no tardó mucho en dejar su huella en todos los cerdos de la primera fila, así que pasó al siguiente, rompiendo la armadura de cada uno como si fuera una lata de sardinas. La armadura podía ser vieja y barata, pero seguía siendo de acero, y no pocos espectadores miraban al corpulento señor extranjero con recelo, preguntándose cómo sería enfrentarse a un hombre capaz de eso en el campo de batalla. Apenas miró la bandeja de hachas mientras las recogía, con movimientos que transmitían un aire de práctica. Había poco tiempo para observar cómo estaban los demás, pero estaba viendo muchas hachas apuntando a cuellos y piernas, como si fueran a las arterias, mientras algunos intentaban clavar un hacha en cada cabeza de cerdo que pudieran. Steve llegó al último cerdo y vio que aún le sobraban hachas, así que empezó a desandar el camino, colocando otra hacha junto a la primera. Esta vez fue más fácil, pues ya había roto el acero, y pudo enterrarlas profundamente, casi hasta el mango de madera. Una buena parte del público había empezado a vitorear con cada lanzamiento, eclipsando el sonido del metal al romperse y la carne destrozada. Volvió a alcanzar el primer objetivo y se detuvo. Estaba bastante seguro de haber hecho lo suficiente para ganar, pero quería estar seguro. Le quedaban 10 hachas. Eligió un objetivo y disparó. El cerdo se retorcía y se blandía con cada hacha que le hundía en las entrañas, y el hedor a sangre y vísceras empezó a llenar el aire al romperse algo delicado. Se quedó sin hachas antes de poder cortarlo en 2, dejándolo colgando con las entrañas desparramadas, unidas principalmente por la columna vertebral. Resopló, intentando despejar el olor de su nariz, que le recordó desagradablemente a Desembarco del Rey. Un silbido resonó en el aire. ¡Alto! Se acabó la competición. Bramó el heraldo, poniendo fin al lanzamiento. Los maestres examinarán los objetivos y tomarán una decisión. Steve extendió el brazo, buscando a sus amigos con la mirada. Captó su mirada desde su posición entre la multitud y les hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Robin le devolvió el gesto con entusiasmo, mientras que Keladri asintió y Naeris aplaudió con sarcasmo. Sabía que enseñarle a aplaudir lentamente había sido un error. Un grupo de 3 maestres iba de cerdo en cerdo, examinando las hachas y el color de la cuerda atada.
En varias de las suyas, tuvieron que arrancarlas para llegar a la cuerda y luego entrecerrar los ojos para ver más allá de la sangre. Habían revisado la mitad mientras el murmullo de la multitud aumentaba, antes de detenerse y mirar atrás. Conversaron brevemente, observando a los cerdos que aún no habían examinado de cerca, antes de darse la vuelta y regresar con el heraldo. Se mantuvo una breve conversación. Señoras y damas, acompáñenos al pabellón, donde anunciaremos al ganador y entregaremos el premio de 5000 dragones de oro. Poco después, los finalistas se reunieron frente al pabellón, con los espectadores formando un gran círculo a su alrededor. Naeris, Keladri y Robin estaban cerca de Steve, dejando claro su vínculo con él. Derrick ya le había dado una palmadita en el hombro, radiante. En el pabellón, el heraldo conversaba con el maestre Baldrich y un hombre de armadura desgastada y cabello empapado de sudor. La conversación terminó y se acercaron a la multitud que los esperaba. Señores, señoras, comenzó el heraldo. Les presento a Sir Willis Went, hijo de Lord Went. Una oleada de leves reverencias y reverencias recorrió la multitud al tiempo que Willis daba un paso al frente. Tenía rasgos toscos, pero no era feo. Sean bienvenidos al castillo de mi padre, y sepan que nos complace mucho ver guerreros tan destacados en este torneo. Un Víctor respondió a su saludo. Me han dicho que hoy vimos muchas grandes demostraciones de habilidad, una habilidad que habría bastado para triunfar en cualquier otro torneo. Por desgracia, hoy solo puede haber un ganador. La multitud se quedó en silencio y la expectación crecía, aunque muchos miraron en dirección a Steve. Por su demostración de habilidad única y dominante, me complace otorgar el premio de 5000 dragones de oro a Lord Steve Rogers de Estados Unidos. La multitud rugió y Steve alzó el puño triunfalmente. Disfrutó de la experiencia única durante un largo rato, antes de volverse hacia los demás competidores y ofrecerles la mano, uno por uno. Algunos se sorprendieron al principio, pero ninguno lo rechazó, aunque algunos parecían más abatidos que otros. Alric parecía filosófico, y Button parecía haberlo disfrutado, pero Jack Flowers parecía como si alguien le hubiera matado el perro, incluso mientras el noble que lo acompañaba parecía intentar animarlo. Steve hizo todo lo posible por animarlo cuando no se le oía por encima de la multitud, pero no estaba seguro de su eficacia. Con el rabillo del ojo, Steve vio que Sir Went le hacía señas y se apartó de la multitud tras el anuncio de su victoria. Sus compañeros lo siguieron, y el ruido de la multitud se apagó a medida que ganaban distancia y su entusiasmo se estancaba. ¿Lord Rogers? ¿Lord America? Preguntó Willis Went. Steve, dijo. Lord Steve, dijo Willis. Felicidades por su victoria. Me temo que me la perdí porque aún me estaba recuperando de la justa, pero Baldrich me dice que fue algo muy especial. Simplemente hice lo mejor que pude, Sir Willis, dijo Steve. Por lo que vi de esos cerdos, sin duda lo hiciste, dijo Willis riendo. Hay dos temas que mi padre me ha pedido que hable contigo. El primero es sobre el oro. Steve miró a Naeris, indicándole con la cabeza que se uniera a él. Ella se acercó y Willis se giró para incluirla en la conversación. Puedes entender que 5000 dragones de oro no es algo que se pueda dejar tirado, pero es tu oro y tu decisión, dijo Willis. Si quieres, podemos dártelo ahora en una caja fuerte o guardarlo en nuestra bóveda hasta el final del torneo. Te agradecería que lo guardaras en tu bóveda, dijo Steve, después de intercambiar una mirada con Naeris. Muy bien, dijo Willis. Podemos acordar un momento conveniente para que tomes posesión de él después del banquete de despedida. Cuanto menos sepan cuándo y dónde lo tenemos, mejor, afirmó Naeris. Así es, dijo Willis. En segundo lugar, Baldrich me dice que tú y tu séquito se alojan en la aldea de tiendas, ¿es correcto? Lo es, dijo Steve. No le importaba ser un poco marginal, pero no le gustaría que lo menospreciaran por ello. Mi padre quisiera ofrecerle a usted y a su séquito una invitación para unirse a nosotros como invitados en la Torre Kingspire, dijo Willis. Steve miró rápidamente a Robin y Keladri, con la vista fija en Kel. Tras un breve instante, ella asintió, y Steve se volvió hacia Willis. Una habitación con baño es mejor que una tienda de campaña, dijo. Enviaré sirvientes para que trasladen tus posesiones bajo tu dirección, dijo Willis. Pero debo despedirme. Mi hermano debe defender la corona de mi hermana como reina del amor y la belleza. Felicidades una vez más. Gracias y buena suerte, dijo Steve, despidiéndose con un gesto. Se giró hacia sus compañeros. ¿Algún día, 5000 dragones dorados. Dijo Robin, mareado. No pasaremos hambre por un tiempo, dijo Steve.
Es más de lo que las propiedades de mi familia generarían en 5 años, dijo Keladri. Naeris miraba a lo lejos de una forma que a Steve le recordó a Pepper. ¿Qué vamos a hacer con 5000 dragones dorados? Dijo de repente. ¿Dónde los vamos a guardar? Si corren los rumores, los bandidos saldrán de la nada. Me hablaron de un buen banco en Bravos, dijo Steve. El banco de hierro, aportó Keladri. Sí, eso podría funcionar, dijo Naeris. Solo tendríamos que llegar a Salinas o Poza de la Doncella y reservar un pasaje sin que se sepa nada. Si fuéramos directos, probablemente podríamos adelantarnos a la noticia. Comprar una propiedad también es una opción, dijo Steve. Siempre me dijeron que hay que aprovechar el dinero. Naeris ladeó la cabeza, pensativa. Lo pensaré. Hay varias maneras, algo que considerar, dijo Steve encogiéndose de hombros. Volvió a mirar a la multitud que seguía dando vueltas. ¿Deberíamos hablar con el público entusiasta o largarnos? Habla con ellos, al menos un poco, dijo Naeris, saliendo de sus pensamientos. Necesitas forjarte una reputación. Me alegra mucho, dijo Steve. Salió del pabellón y se dirigió a la multitud, con su sonrisa de juntos, podemos salvar a Estados Unidos. En resumen, había sido un día lleno de acontecimientos, y solo iba por la mitad. Se quedaron un rato entre la multitud, charlando de cosas sin importancia y respondiendo a preguntas insustanciales con respuestas vagas. La mayoría solo quería conversar con Steve, o que los vieran, pero algunos parecían interesados en su tierra natal. Keladri y Naeris también se encontraron con personas interesantes. Kel por su actuación en la justa y Naeris por las suposiciones que algunos hacían sobre su posición con Steve. Con el bullicio de la multitud, no había oportunidad de hablar con los Byte, así que se limitó a una mirada y un asentimiento mientras respondía a la tercera pregunta sobre sus pensamientos sobre la inminente refriega. Cuando Steve consideró que ya había pasado suficiente tiempo conversando, empezó a excusarse, recordándole mucho sus días de gira. Se soltaron con un pequeño esfuerzo y emprendieron el regreso a su tienda. Los terrenos del castillo parecían más concurridos de lo habitual, con más hombres armados de lo habitual merodeando por allí, metiendo las narices en todo, pero el grupo solo recibió algunas miradas furtivas mientras caminaban. Pronto, al llegar a la tienda, encontraron al niño y al perro sentados en la entrada, frunciendo el ceño a los transeúntes. ¿Ganaron?, preguntó Toby, mirando sus bolsillos como si tuvieran el dinero del premio escondido. Sí, dijo Steve. Gané. Entonces, probablemente puedas permitirte comprar algo mejor para tu retablo, ¿verdad? Continuó Toby. Toby, dijo Keladri con voz tensa. ¿Qué? No dije palabrotas ni nada. No puedes hablarle así al jefe de familia, dijo Keladri, pellizcándose la frente. Steve es Steve, dijo Toby, encogiéndose de hombros. Y tampoco hay nobles estirados por aquí. Simplemente, entremos, dijo Keladri. Naeris ocultó una sonrisa mientras entraban y Robin se escabulló hacia su habitación. Bueno, pero ahora tienes dinero, así que puedes permitirte comprar cosas buenas, ¿no? Preguntó Toby. Si Keladri hubiera sido una mujer menos contenida, habría alzado los brazos al aire. ¿Qué tenías en mente?, preguntó Steve, tomando asiento. Ya había decidido comprarles una buena armadura a todos, pero para él el dinero era para gastar, no para acumular. La comida en los establos es pésima, dijo Toby. Lo bueno se lo guardan los nobles o cuesta aparte. Robin resopló al regresar, con el carcaj en la mano. Se sentó entre Steve y Naeris y comenzó a inspeccionar las plumas. Es una gran preocupación, coincidió Steve. Se volvió hacia Naeris. ¿Crees que nuestro nuevo alojamiento ofrecerá un mejor servicio de cuadra? Creo que sí, dijo Naeris. ¿Qué es esto?, preguntó Toby. Steve superó a la competencia con tanta fuerza que uno de los Swain nos invitó a quedarnos en la Torre Kingspire con todos los nobles, dijo Robin. Toby miró impresionado a Steve. Steve ha demostrado ser un guerrero excepcional, tanto en el cuerpo a cuerpo como con el hacha, dijo Keladri. No hacer la oferta daría una mala imagen a los anfitriones. Cuando gane, disminuirá la vergüenza que supone ser derrotado por un extranjero que ni siquiera es un caballero, dijo Naeris. Y no estabas seguro de unirte, le dijo Toby a Keladri. Teníamos algunas razones convincentes para estar cautelosos, dijo Keladri. ¿Cuándo nos mudamos?, preguntó Toby, ignorándola. Hoy, dijo Naeris, se enviarán sirvientes para ayudarnos. Me aseguraré de que sepan lo de los caballos, dijo Toby. Oye, ¿qué era lo que buscaba toda esa gente buscando por aquí? Keladri y Naeris intercambiaron una mirada.
El rey quería encontrar a alguien, así que envió gente a buscarlo, dijo Steve. ¿Qué hicieron? ¿Mearon en sus gachas? Preguntó Toby. Tiene algo que ver con un caballero misterioso en la justa, dijo Robin. Quizás alguien se orinó en sus gachas, dijo Toby. El jefe se enojó muchísimo cuando le hice eso. Steve contuvo la risa. ¿Qué tal te fue? Toby se encogió de hombros. Nunca supo que era yo, dijo. Delaté a otro cabrón y el jefe lo dejó meando sangre durante días. Todos hicieron una mueca, y Steve decidió no comentar la expresión de satisfacción en el rostro de Toby. Creo que iré a buscar a Ned, dijo. Habría estado en la justa. En realidad, no tenía nada que ver con él, pero meterse en asuntos que no le incumbían había salvado vidas más de una vez. ¿Estás seguro de que quieres involucrarte? Preguntó Naeris. Solo son unas preguntas para un amigo, dijo Steve. Seguro que todo irá bien. Naeris se mordió el labio con preocupación, pero suspiró al cabo de un momento. Si estás segura. Me quedaré aquí y me encargaré de la mudanza a nuestro nuevo alojamiento. ¿Alguien más viene? Preguntó Steve. Iré, dijo Robin, dejando sus flechas. Yo también, dijo Toby. Me he estado aburriendo aquí. Me quedaré para ayudar a Naeris, dijo Keladri. Compórtate, le dijo con severidad a Toby. Toby se burló, como si se sintiera ofendido por la idea de que no lo haría. Nos vemos en las nuevas habitaciones, dijo Steve, despidiéndose con la mano mientras sacaba a los chicos de la tienda. El terreno aún estaba inundado de hombres armados buscando por todas partes, pero Steve los ignoró mientras se dirigía a la torre Kingstide. Tras él, Robin empezó a agasajar a Toby con un detallado análisis del lanzamiento de hacha. El joven parecía impresionado en los momentos oportunos. Arriba, el sol pasaba del mediodía a la tarde, y Steve disfrutaba de su calor mientras caminaban. ¿Y dónde están las habitaciones de los Stark? Preguntó Robin al entrar en la torre. No había tanta gente como cuando Steve y Keladri vinieron a hablar con el maestre, pero tampoco había poca gente. No estoy seguro, dijo Steve. Apuesto a que Asara lo sabría. Repitieron los pasos que Steve había dado la última vez que visitó a Asara y sus damas, subiendo a la torre. Para sorpresa de Steve, ningún sirviente ni hombre de armas los detuvo ni les preguntó cuál era su propósito. No podía imaginar que la noticia se hubiera corrido lo suficiente como para que lo reconocieran de vista, ni que los sirvientes se enteraran tan rápido de su invitación. Miró su ropa y luego a Robin y Toby. Todos vestían la ropa respetable que Naeris le había recomendado comprar al llegar a Arrenal, toda con sus colores. Incluso el cómodo atuendo que había usado para el lanzamiento de hacha era de una calidad muy superior al de los sirvientes. ¿Qué estás haciendo aquí? Quizás habló demasiado pronto, al girarse para encarar la voz indiferente. Su dueña le resultaba familiar. Era la sirvienta Liana con quien había hablado tras lidiar con el obstruccionista maestre. No lo miraba a él, sino a Robin y Toby, y por lo demás, estaban solos en el pasillo. Caminando, dijo Toby, levantando obstinadamente la barbilla. Oh, hola Liana, dijo Robin, intentando parecer impasible. Señorita, dijo Steve. Mi señor, dijo Liana, haciendo una reverencia. Puedo hacer que echen a estos patanes, si lo desea. Su voz era dulce como la miel, pero la sonrisa que les dedicaba a los chicos la desmentía. No creo que sea necesario, dijo Steve, mirándolos a los tres. Los chicos parecían indignados, pero no ofendidos, aunque Toby le estuviera enseñando los dientes. Son parte de mi séquito. Tal vez quieras tener cuidado de que la buena plata no desaparezca, mi señor, dijo Liana. No robamos esos cubiertos, solo, empezó Robin, pero Toby lo interrumpió con un codazo. Miró a Steve con culpa. ¿Quiero saberlo? Preguntó Steve. Nadie consiguió nada que no le correspondiera, dijo Toby. Robin y Toby fueron de gran ayuda, dijo Diana, perdiendo la pronunciación. De no ser así, me habría metido en un buen lío. Steve no pudo evitar notar que Robin se pavoneaba, y luego intentó aparentar lo contrario. Suspiró. ¿Esto fue lo que hiciste el otro día cuando hablé con Asara? Nos la encontramos cerca de las tiendas, dijo Robin, pero no dio ningún detalle. Siempre que hayas hecho lo correcto, no necesito saberlo, dijo Steve. Puedo enseñarles la torre sin problema, mi señor, dijo Liana. Oí rumores de que te mudabas. ¿Querían pasar el rato con su amigo? Les preguntó a los chicos. No estamos, quiero decir, seguros, dijo Robin. Toby simplemente asintió. Lleguen a las nuevas habitaciones antes del anochecer, dijo Steve. Y si van a causar problemas, asegúrense de que sea por la razón correcta.
Robin hizo una rápida reverencia, y Toby imitó algo que, con generosidad, podría considerarse un intento creíble, antes de salir corriendo pisándole los talones a Liana. En cuanto doblaron la esquina, los oyó echar a correr, ya parloteando. Los niños eran niños, sin importar el lugar. Steve continuó su camino y, enseguida, llegó a la puerta de la suite que les habían asignado a los Dine. Levantó el puño y llamó 3 veces. Hubo un momento de silencio, de esos que se oyen después de que un vaso se cae y se hace añicos, y entonces el agudo oído de Steve distinguió movimiento al otro lado de la puerta. Un rápido arrastrar de pies y susurros demasiado forzados para distinguir los detalles. Pasó un largo minuto, y si hubiera sido menos paciente, o incapaz de oír los susurros de discusión intercalados con risitas, podría haber vuelto a llamar. Finalmente, se acercaron pasos y la puerta se entreabrió, pero solo a medias. Azar Adaine estaba allí, con su brillante cabello recogido en una sencilla coleta y una sonrisa educada dibujada en el rostro. «Yo apo, Lord America», comenzó Azara, perdiendo el ritmo que tenía. «Lady Azara, disculpe la intrusión», dijo Steve. «Buscaba a Ned, pero no sé dónde se alojan los Stark. Esperaba que usted lo supiera». Azara forcejeó un momento, antes de suspirar. Miró al pasillo, como para asegurarse de que estuvieran solos. «Pase, mi señor». «No quiero entrometerme», dijo Steve, sintiéndose incómodo por la reacción de Azara. «Solo, rápido, por favor», dijo ella, dando un paso atrás para dejar entrar a Steve. Steve entró en la suite y la puerta se cerró rápidamente tras él. «Si estás ocupado, puedo preguntarle a alguien más». Pensándolo bien, probablemente debería haberle preguntado a un sirviente. Seguramente estaba cometiendo algún error del que Naeris podría haberlo salvado si hubiera estado allí. «Para nada», dijo Azara. «Estaba tomando el té con mi invitado y charlando». Lo condujo al interior de la suite, a la sala de estar donde había hablado con ella y sus damas el otro día. La sala estaba ocupada solo por su invitado, y Steve empezó a tener una idea más clara de lo que estaba pasando. «Oh, hola, Ned», dijo. Ned levantó la vista de su asiento y dejó la taza de té que sostenía. «Steve, me alegro de verte. ¿Te fue bien con el hacha?» Azara tomó asiento a su lado y Steve tomó asiento frente a ellos. «Gané», dijo Steve, observando la escena. Había una bandeja con migas sobre una mesa baja, pero el té de Ned estaba frío. «De hecho, te estaba buscando». Ned se tensó. «¿Cómo supiste que estaba aquí? ¿Está la gente cotilleando?» Azara hizo una mueca leve, pero fue suficiente para que Steve lo notara. «Para nada», dijo Steve. «Vine a preguntarle a Lady Azara dónde se alojaban. Pensé que estarían en sus habitaciones». «Sí, claro», dijo Ned. «Me sentía mal en la justa, pero lo suficientemente bien como para ir de visita». «Ajá», dijo Steve. «¿Tienes un poquito de pintalabios?» Su voz se fue apagando, señalando vagamente su boca. Ned palideció y se frotó la cara rápidamente. Azara gimió. «Ned, no llevo lápiz labial», dijo ella. Steve sonrió. Si Tony hubiera estado allí, habría dicho que era una sonrisa descomunal. «¿Qué hará falta para comprar tu silencio?», preguntó Ned, tapándose la cara con las manos. «Robert y Brandon ya son insoportables». «Una invitación a la boda», dijo Steve, bromeando. «Listo», dijo Ned, solo para quedarse paralizado. Azara rió, inclinándose para ponerle una mano en la rodilla. «No dejes que te deje solo con mis amigas», dijo con cariño. «Te van a dar 1000 vueltas». «Estoy a tu merced», dijo Ned, levantando la cabeza una vez más. «Y qué suerte». La nueva pareja empezó a mirarse con desprecio, y Steve tosió. «Supongo que el paseo por el bosque de dioses fue bien entonces», dijo. «Ned estuvo encantador», dijo Azara, reclinándose y mirándolo fijamente, analizándolo. «Estábamos hablando de cuándo podríamos tomar otro, con mi doncella y mi acompañante supervisando». Steve miró a su alrededor ante la evidente ausencia de la doncella. «Menos mal que llegué para darle un respiro». Azara sonrió, relajándose un poco. «Es muy bueno, de verdad. Y, por favor, llámame Azara. Señora esto y señora aquello se convierte en un nombre muy complejo». «Siempre y cuando me llames Steve», dijo. «¿Qué te llevó a buscarme, Steve?», preguntó Ned. Tomó un sorbo de té frío e hizo una mueca. «Oí que algo en la justa molestó al rey», dijo Steve. «Quería preguntarle a alguien que estuviera allí». Ned frunció el ceño. «Un caballero misterioso». Su presencia enfureció a su gracia, pero no sin antes desmontar a 3 caballeros y exigirles que disciplinaran a sus escuderos por una cuestión de honor.
¿Había algo especial en los caballeros? Preguntó Steve. Se habían ganado un lugar entre los campeones, pero solo por un breve tiempo. Era Nigel Bountifrey, recordó Ned. Por lo que oí, su gracia estaba convencido de que el caballero se burlaba de él. Aerys se enfurece con facilidad, ¿pero por qué pensó eso? Preguntó a Sarah. Parecía que también era la primera vez que ella oía la historia. Llevaban un arciano risueño en su escudo, dijo Ned. ¿No es ese un símbolo del norte? Dijo Steve. No exactamente, dijo Ned, aunque frunció aún más el ceño. Los dioses antiguos tienen seguidores en gran parte de Poniente. No abandonaste la justa sin más, ¿verdad? Preguntó a Sarah. Aerys podría aprovechar eso. Me fui con Robert y varios otros cuando decidió cumplir la orden del rey de encontrar al caballero, dijo Ned. Quizás le di la impresión de que si nos separábamos podríamos ganar más terreno, añadió con sentimiento de culpa. A Sarah rió, una risa alegre. Quizás puedas sobrevivir a mis amigos después de todo. Temo que no sería un buen compañero de conversación para ellos, dijo Ned. Tu lengua es lo suficientemente rápida para entretenerme, estoy segura de que será similar para ellos, dijo a Sarah. Ned se sonrojó furiosamente y tomó otro sorbo de té. ¿Dices que ganaste el hachazo, Steve? Preguntó a Sarah, volviéndose hacia él con una leve sonrisa de satisfacción. ¡Qué buena bolsa! 5.000 monedas de oro no son algo para despreciar, dijo Steve. Escuché que su familia también estaba causando cierta angustia en las casas de juego, dijo a Sarah. Ellos son quienes determinan las probabilidades, dijo Steve encogiéndose de hombros. Por el tamaño de algunas de las otras apuestas que escuché, creo que sobrevivirán. ¿Ya hiciste planes para tu fortuna? Preguntó Ned. No es raro que los campeones gasten sus ganancias en alcohol y juergas, pero tú no me pareces de ese tipo. He oído hablar de ese banco de hierro en Bravos, dijo Steve. Eso debería servir para mantenerlo seguro, pero después de eso, no estoy seguro. Se frotó la barbilla. Me gustaría invertir la moneda de alguna manera, como en una escuela de oficios o en algún lugar donde la gente pueda superarse. 5.000 dragones podrían fácilmente conseguir un barco y una tripulación para regresar a tu tierra natal, sugirió Ned. Steve guardó silencio un buen rato antes de recostarse en su silla. No creo que ningún barco de Poniente pueda devolverme a mis costas, dijo. ¿Dónde están tus costas? Preguntó a Sarah. Los bardos dicen que tu historia comienza en las tierras de la corona, pero los mares más cercanos son bien conocidos. Los mapas que he visto no muestran ni un rastro de mi hogar, dijo Steve, eligiendo sus palabras con cuidado. ¿Cómo llegaste a Poniente? Preguntó Ned. Fruncía el ceño, pensativo. Steve consideró a los dos, pensando. Fue brujería, dijo Steve. Ned se enderezó. Creo que así es como lo describirías aquí, de todos modos, continuó Steve. Mi hogar está lejos de cualquier tierra conocida aquí, y si he de regresar, tendré que confiar en que mis amigos me encuentren. ¿Tus amigos son magos poderosos? Preguntó Ned. Había cierta cautela en él. No, bueno, dijo Steve, pensativo. No como lo veríamos nosotros, pero sí tienen habilidades que podríamos llamar mágicas. Pensó en Onda y en el mago que Tony había mencionado. Pero también sí. ¿Eran miembros de tu banda de campeones? Preguntó a Sarah. Tenía las manos entrelazadas en el regazo. Steve asintió. En general, sí. Entonces, ¿eres un hechicero poderoso? Preguntó Ned. Una risa sorprendió a Steve tanto como a Ned y a Sarah. No. Dios mío, no. Solo soy un hombre. Algo en su respuesta pareció tranquilizar a la pareja, e intercambiaron una mirada. Eso es algo realmente especial, dijo a Sarah. No me gusta ocultar este tipo de cosas, dijo Steve, pero puedes entender por qué tengo que hacerlo. La pareja asintió. Tú lo pediste y me gustaría confiar en ti, concluyó. Agradezco el gesto, Lord America, dijo Ned. Hablar abiertamente de brujería a su llegada probablemente no le habría sentado bien. Miró a Sarah. Hay viejas historias de cambiapieles y wargos en la sangre de los Stark, pero tampoco es una historia que compartiríamos. Sarah puso una mano sobre la rodilla de Ned. En Dorne recordamos Nymeria y la magia de los Rhoynar. No pregonaría tu historia a los 4 vientos, y sonrió, pero no te atacaremos por ello. Lo sé, dijo Steve. Parecen buenos chicos. Soy un hombre adulto, dijo Ned. Sí, dijo Steve, mirando al adolescente. Claro que sí.
Los asuntos más importantes se dejaron de lado para dar paso a charlas amistosas, y Steve se quedó un rato, escuchando mientras Sarah incitaba a Ned a hablar sobre las justas y compartía su propia historia del lanzamiento de hacha. Finalmente, notó que la pareja intercambiaba miradas más largas, y de repente recordó sus días en Brooklyn, pasando el rato con Bucky cuando una dama le había llamado la atención. Se disculpó y se despidió, dejándolos a los dos con su tiempo juntos. Al marcharse, sus pensamientos se detuvieron en los sucesos de la justa y en el caballero del árbol sonriente. Por lo que podía ver, el misterioso caballero se había enfrentado a unos cuantos matones, y le revolvía la garganta que lo hubieran logrado solo para toparse con uno aún más grande. Esperaba que lograran escapar de todos los hombres que los buscaban, pero tenía el mal presentimiento de que no lo lograrían. Las habitaciones que les ofrecieron los Went probablemente eran modestas en comparación, pero en un castillo del tamaño de Arenal, eso significaba poco. Estaban a poco menos de la mitad de la torre, con muchos señores entre ellos y el rey, que se alojaba en la cima, pero eso no le importaba a Steve. Las escaleras no le suponían un gran problema, pero al cabo de un rato se volvían aburridas. Le sorprendió que las habitaciones de mayor estatus no estuvieran en la base de la torre, dada la falta de ascensores. Pensó que esto podía achacarse a la paranoia de Aerys. La suite a la que le había indicado un amable sirviente no era tan grande como la de los Dayne. La puerta principal daba a un recibidor, tras el cual había un pasillo que lo recorría todo con 3 puertas al fondo. Cada puerta daba a un dormitorio, y 2 de ellos tenían ventanas con contraventanas de madera orientadas al oeste. El tercero, el más grande, tenía una puerta que daba a un pequeño balcón. Muebles sencillos llenaban las habitaciones. Algunos ya estaban allí, otros pertenecían a Steve y su grupo. Era la situación de los muebles lo que le causaba problemas a Steve. No entiendo por qué ustedes dos no pueden compartir la habitación principal, dijo Steve. Naeris juntó las manos, como si rezara. Por su expresión, bien podría estar pidiendo paciencia. Porque a los forasteros les parecerá que estás cediendo la habitación que te corresponde por derecho a una espada jurada y a tu senescal. Sin mencionar los rumores, añadió Robin. Ya es bastante malo. ¿Qué dicen los rumores?, preguntó Steve. Estaban reunidos en la sala de recepción, tras haber acomodado casi todas sus pertenencias en sus nuevas habitaciones. Solo faltaba decidir quién dormiría dónde. De repente, Robin no pudo mirarlo a los ojos. Solo, ya sabes. Chismes de barrio. No te voy a arrancar la cabeza por decírmelo, dijo Steve. Los chismes y varias canciones me han nombrado tu amante desde el principio, dijo Naeris, con 2 manchas de color en sus mejillas. ¿Ah, sí?, preguntó Steve. Se ha dicho algo peor de mí sin motivo alguno. Si se supiera que tu amante comparte la habitación del señor con una espada jurada a ti, todas nuestras reputaciones sufrirían, dijo Keladri. ¿Y si intercambiamos las camas entre las habitaciones?, preguntó Steve. Yo me quedo con la habitación principal y ustedes dos con la cama más grande. El mismo problema, dijo Naeris. Nadie lo sabría, los sirvientes chismoreaban. Podríamos pedir otra cama. Dormir en la misma habitación es tan malo como dormir en la misma cama. Yo podría dormir en el suelo y tú te quedas con la cama. No. Robin y Toby miraban de un lado a otro como espectadores de un partido de tenis. Podría compartir habitación con Toby y Robin, ofreció Keladri. Toby y yo estamos acostumbrados a compartir un saco de dormir para abrigarnos. No, fue la respuesta de Steve y Naeris esta vez. Steve volvió a hablar mientras que Keladri parecía dispuesto a insistir. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste en una cama de verdad? Cuando salí de mi casa para encontrarme con mi prometido, dijo Keladri. Entonces te toca uno, dijo Steve en tono terminante. 2 camas individuales para los chicos en un extremo, dijo Naeris. Una doble en el medio para Keladri, y Steve y yo podemos compartir la cama del señor en el otro extremo. Steve hizo una mueca. ¿Qué decías sobre la reputación? Soy una bastarda que trabaja estrechamente con un señor en un puesto superior al de una mujer. Hay canciones que hablan de nosotras, dijo Naeris, luchando de nuevo por contener el rubor. Mi reputación ya está echada. No he escuchado ninguna de estas canciones, dijo Steve entrecerrando los ojos. Siempre que vamos al salón del cazador contigo, los bardos no las tocan, intervino Robin. Podemos poner un divisor en el medio, dijo Naeris. He dormido en cosas mucho peores que un saco de dormir sobre un suelo de piedra, intentó Steve una última vez. Los sirvientes finalmente lo verán, y los chismes volverán a empezar, dijo Naeris. Ya dormiste en el suelo de la Fortaleza Roja.
Steve suspiró. Está bien. No quiero molestarte. Es una cama cómoda en un castillo, dijo Naeris. No tengo ningún problema. ¿Eso significa que ya podemos llevar nuestras cosas a la cama? Preguntó Toby. Nunca hubo dudas sobre tus arreglos para dormir, dijo Galadriel suavemente, así que no sé por qué tus cosas no están ya en tu habitación. Más diversión aquí, murmuró Toby, mientras él y Robin volvían a trasladar sus pertenencias de la sala de recepción a la suya. Para cuando terminaron de arreglar las habitaciones a su gusto, ya era bien entrada la tarde, y el sol comenzaba a proyectar una luz anaranjada desde el oeste. Habían empezado a hablar de sus planes para la comida, cuando Robin se dio cuenta de repente de que la competición de tiro con arco estaba a solo una noche de distancia, y enseguida entró en pánico. En lugar de dejar que se desgastara los dedos en el campo de tiro, Toby lo arrastró para ir a ver los caballos. Galadriel se había instalado en su habitación para mantener su armadura, y Steve se encontró acomodado en una silla en el balcón de su habitación, contemplando la vista. No tardó mucho en unirse a él, sentándose al otro lado de la pequeña mesa redonda que había en el balcón. Llevaba un chal sobre los hombros, el cabello rubio trenzado y recogido sobre un hombro. Durante un buen rato, ninguno dijo nada, ambos contentos de contemplar la puesta de sol. Los sirvientes me llaman mi señora, dijo Naeris bruscamente. Steve se quedó en silencio y dirigió su mirada hacia ella. Hace menos de 2 lunas era una bastarda con pocas perspectivas, y ahora los sirvientes me llaman mi señora, continuó, mirando al horizonte. A veces parece un sueño. La vida tiene su manera de sorprenderte, ofreció Steve. No esperaba que te lavaras en mi puerta, dijo Naeris, con una risita, antes de ponerse seria. Veo sirvientas y criadas y me pregunto qué diferencia hay entre ellas y yo. En realidad no hay diferencia, solo suerte. Al final, todos somos iguales, dijo Steve. ¿Reyes, señores, bastardos y putas? Preguntó Naeris con ironía. Sí, dijo Steve. No hay nada que haga a un campesino menos persona que un rey. La única diferencia entre ellos son las circunstancias de su nacimiento. Naeris hizo una pausa, sorprendido por la convicción de Steve. Te dieron una oportunidad y la aprovechaste con todas tus fuerzas, dijo. Tu bondad, compasión y fuerza de voluntad son más importantes que haber nacido bastardo. No te subestimes. Creo que tienes razón, dijo Naeris. En eso de que no hay diferencia. Jugueteó con su trenza. Algunos dirían que ese tipo de discurso es traición. No puedo traicionar a alguien a quien nunca juré lealtad, dijo Steve. Y me gustaría que me impidieran decir lo que pienso. Un plato lleno puede mantenerte tranquilo por un tiempo, dijo Naeris. Steve soltó una carcajada. ¿Fueron los sirvientes los que te escuchaban o algo más lo que te hizo pensar en todo esto? Preguntó. Fui a la casa de apuestas a cobrar nuestras ganancias, dijo. Por cierto, eres 200 dragones más rico. Incluso más que en casa, contar sus monedas le resultaba un poco abstracto. Por un lado, sabía que una familia campesina promedio podía ahorrar un dragón de oro o incluso 2 al año, y por otro, sabía que el noble promedio ganaba miles al año. Se sentía extraño, sintiéndose rico y no rico a la vez, pero ya estaba acostumbrado a eso por su tiempo con Tony. Debería pagarles más a todos, dijo. Apenas les pagaba más de un dragón de oro al año a cada uno, y ahora le sobraba el dinero. No, no deberías, dijo Naeris, volviéndose hacia él con una mirada severa. Nuestros salarios ya son generosos, al igual que nuestro equipamiento. Podría hacer algo con el oro, dijo Steve. Si no, se quedará en una caja. Eres exasperante, Steve, dijo Naeris, pero con un tono cariñoso. ¿Sabes cuánto hemos ganado cada uno apostando por ti? Espero que tengas lo suficiente para darte un capricho, dijo. Ya hemos hecho bastante, dijo secamente. Y me has distraído por completo. 200 dragones en ganancias, dijo Steve. Sí, dijo Naeris. Casi lo mismo que Sharp Point gana en ingresos al año, y lo conseguí de un corredor de apuestas malhumorado, sin hacerme muchas preguntas, porque formo parte de su equipo. No te olvides de los 5000 que están sentados en las bóvedas del castillo, dijo Steve. No me lo recuerdes, dijo Naeris. Todavía estoy pensando qué hacer con él después del torneo. ¿No nos dirigimos hacia Braavos? El banco de hierro te servirá y te permitirá usarlo en la mayoría de las ciudades, como Desembarco del Rey, Antigua y similares, dijo Naeris. Pero he estado pensando en cómo usar la moneda como dijiste, y solo soy una chica bastarda con poca educación y griega. Naeris, interrumpió Steve, respira.
Naeris cerró la mandíbula con un chasquido y respiró hondo. La riqueza proviene de la tierra, dijo después de un momento, y dijiste que querrías invertir en propiedades, pero en Poniente la tierra conlleva juramentos, y a menos que me equivoque, no te interesa. No tengo prisa por jurar nada aquí, no, dijo. Ni hablar de que se apuntaría a apoyar una estructura feudal donde el fuerte pisoteaba al débil. Hay viajes mercantes, pero todos conllevan riesgos. Se pueden comprar propiedades en una ciudad, pero esas aventuras son limitadas o, desagradables, dijo, sonrojándose ligeramente. Esos podría ofrecer más oportunidades, pero también más riesgos, y de diferente índole. Y dijiste que tenías poca educación, dijo Steve. Puede que mi padre me haya enseñado más de lo que creía, dijo Naeris. Hizo una pausa. ¿Has pensado en volver a casa? Podrías permitírtelo ahora, sobre todo cuando ganes la refriega. Steve sonrió ante su confianza, pero se quedó pensativo. A pesar de su amistad, aún no le había contado a nadie nada que se acercara a la verdad sobre su origen. Lo que había compartido podría considerarse una fantasía exagerada para el relato, incluso si hubiera hablado de Torwanda entre sus otros camaradas. Ya había compartido algo con Ned y Asara, pero no con Naeris, quien llevaba más tiempo con él, y eso no le sentaba bien. Poniente no tiene los medios para que regrese a casa, dijo Steve lentamente. Creo que me quedaré aquí hasta que mis amigos vengan a buscarme. ¿Qué quieres decir? Preguntó Naeris. Steve sopesó su decisión por un momento, pero solo un instante. No caí por la borda ni fui arrastrado hasta la orilla. Lideré a los Vengadores, mis camaradas, mientras luchábamos contra un terrible tirano. Era más fuerte que cualquiera de nosotros y había derramado océanos de sangre inocente. Naeris escuchaba absorta mientras Steve hablaba. Había compartido breves historias de su hogar aquí y allá, y hablado brevemente de sus compañeros campeones, pero siempre con cierta reticencia. Ahora sabía por qué. Se quedó sin aliento ante su siguiente revelación. Fue la magia lo que me trajo aquí. Habíamos dado tanto para derrotarlo, pero aún no era suficiente. Estaba a punto de... Steve buscó las palabras por un momento, lanzar un hechizo que habría asesinado a incontables personas. «¿Lo detuviste?», dijo Naeris. No había duda en su voz. «Lo hicimos», dijo Steve. «Yo, Tony, Thor. Robamos lo que le daba poder y lo usamos contra él. Debería habernos matado». Desperté al aterrizar en el mar angosto y pude nadar hasta la orilla. La mirada de Steve era distante mientras hablaba, recordando el pasado. Un escalofrío le recorrió la espalda al recordar el destello naranja que había visto en el sol naciente durante sus primeros momentos de agotamiento. Probablemente solo había sido el sol. «Y ahí fue cuando nos conocimos», dijo Naeris, después de un largo momento de silencio. «Fue entonces cuando me curaste», dijo Steve. «Ya sabes cómo han ido las cosas desde entonces. ¿Crees que tus amigos vendrán por ti?» «Sé que lo harán», dijo Steve. «No sé cuánto tardarán, pero llegarán. Debes estar cerca, lo somos. Hemos pasado por mucho, incluso hemos peleado, pero todos queríamos lo mismo. ¿Hay alguien especial esperándote en casa?» Steve dejó escapar un suspiro, mientras su mente seguía un camino familiar. «No lo sé. Espero que sí, pero no lo sé». Hubo una larga pausa. «Tu historia», empezó Naeris, «nunca había oído nada igual. Podrías arruinar a los bardos y trovadores si la compartieras. O que me quemen en la hoguera», bromeó. «Aunque, de todas formas, probablemente podría ganar algo de dinero contando historias famosas de mi país». «Hablando de historias de casa, dijiste que compartirías algunas canciones conmigo», dijo Naeris. «Sí», dijo Steve, mientras el ambiente entre ellos mejoraba. «Vamos a buscar un pergamino y te escribiré la letra». Pasaron los últimos rayos de sol con la cabeza inclinada sobre una pluma y un pergamino, y cuando se acabaron, buscaron velas y un par de capas. Cayó la noche, pero estaban de buen humor y se sentían felices en compañía. La luna ya había salido por completo cuando Naeris estaba listo para intentar la canción, sosteniendo el pergamino para que reflejara la luz de las velas. Steve se recostó en su silla y escuchó, disfrutando mientras un pequeño trocito de hogar cobraba vida en este nuevo mundo. «Llévame a la luna, déjame jugar entre las estrellas». Bueno, hasta qué capítulo. Espero que les haya gustado. Compartan, suscríbanse y comenten para que esta comunidad siga creciendo. Vie.